Muy bien, ahora vamos a abordar el siguiente tema que tiene que ver básicamente con la etiología de los traumas sexuales. Y bueno, es un tema que me parece también muy importante para poder comprender un poquito cuál es la naturaleza de la experiencia traumática. Y quizás el aspecto más relevante de todo esto es entender cómo los traumas sexuales se van configurando desde la temprana edad, no solamente en tanto abuso sexual, sino que más allá del abuso sexual hay otro tipo de traumas, ¿no? Si bien nuestras estadísticas nos plantean que alrededor del 20-21% de la población ha vivido algún tipo de abuso sexual, eh, por razones culturales, podríamos hablar de que más del 98-99% de la población hemos vivido algún tipo de trauma sexual, no necesariamente vinculado con el abuso sexual, sino con otro tipo de formas de abuso que yo voy a llamar algo así como abuso sexual moral, que tiene que ver con toda nuestra educación sexual, cultural y religiosa, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito sobre la etiología, sobre el origen de muchos de estos traumas sexuales que van a estar en la base del desarrollo de los traumas por abuso sexual infantil, ¿no? Entonces vamos a ver este tipo de trauma sexual que le llamamos traumas sexuales por privación. Podemos identificar tres fuentes vinculares de los traumas sexuales. Los traumas sexuales por privación son aquellos donde la familia ignora las necesidades sexuales de los niños. Por necesidades sexuales no estamos obviamente refiriéndonos a temas que tienen que ver con coito, sino precisamente ese tipo de necesidades afectivas, de contacto, de abrazo, de identidad, de, de poder desarrollar juegos sexuales para el propio desarrollo del individuo, ¿no? Entonces, esta privación, esta ignorancia hacia este tipo de necesidades sexuales, pues los privan del conocimiento y la experiencia sexual que necesitan para el desarrollo psicosexual adecuado, especialmente en lo que corresponde a un espejeo sexual. Este concepto de espejeo y ya esta composición de espejeo sexual va a ser muy importante, no solamente en la configuración de la identidad, sino en la configuración del sí mismo, en la formación de un sensorio, un espacio autosensorial del propio cuerpo, de la piel y los órganos, ¿no? Cuando en este vínculo la madre o el padre tienen, digamos, la labor de espejear a su hijo o a su hija una imagen honorable, adecuada, honrosa, y cuando este espejeo llega a fallar, pues entonces se le regresa una imagen distorsionada. A través de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra moralidad, pues tendemos a exactamente reflejar una imagen distorsionada sobre la sexualidad de los niños y de las niñas, y uno de esos aspectos que forman parte de esta distorsión sexual, pues es la privación del contacto, la privación del conocimiento, la privación de la experiencia, la privación del tema en sí mismo, ¿no? Que llega a ser de alguna forma ignorado, y esa es la forma en cómo los padres o las madres llevan a cabo este espejeo que les regresa una imagen distorsionada a los niños o a las niñas, ¿no? Quizás el aspecto más relevante de la privación tiene que ver con el contacto. Cuando el niño o la niña empieza a carecer de este contacto, ya sea porque la educación de los padres a nivel afectivo también ha carecido de este tipo de contacto, o no ha habido una educación basada en el contacto afectivo, pues esto va a suponer que toda una serie de censos receptores en el cuerpo del niño o de la niña se queden de alguna forma como en un estado de subdesarrollo, ¿no?
muchos de estos niños o niñas en la etapa adulta van a tener muchas dificultades para el contacto, no solamente para proporcionarlo o darlo de forma adecuada, sino también para recibirlo. Y esto también va a suponer alteraciones en los estilos de crianza, a su vez con sus hijos. Entonces, el tema de la privación básicamente se puede configurar como un trauma transgeneracional muy silencioso que va a afectar los estados emocionales y corporales de los sistemas, de los integrantes de los sistemas familiares, ¿no? Después tenemos los traumas sexuales por represión, que son de los más conocidos, pues se llevan a cabo en las relaciones vinculares cuando la familia estigmatiza, condena, castiga la conducta sexual espontánea de los niños y las niñas, por ejemplo, como la autoexploración, los juegos sexuales, pues estos se consideran como pecaminosos, como impudorosos, y muchas veces también como patológicas o simplemente inadecuadas, ¿no? Yo recuerdo consultas de personal de salud, de educación, que llegaban a mí, pues básicamente con la idea de que cualquier tipo de juego sexual entre niños y niñas de la misma edad, pues era prácticamente un tipo de abuso sexual, porque cómo era posible que un niño o una niña pudiera jugar sexualmente cuando se supone, según esta concepción, que los niños y las niñas no tienen conocimiento de la sexualidad, como si la sexualidad fuera un elemento eh, ajeno a la propia naturaleza humana, como si fuera un elemento añadido por la cultura o por la educación, y de esta forma ignorando las propias necesidades de desarrollo psicosexual de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, en estos, como en muchos otros casos de autoexploración, de autoconocimiento del cuerpo, de experimentación a través de diferentes juegos sexuales, el sistema familiar, cultural, educativo, religioso, etcétera, pues tiene toda una serie de sistemas, ¿verdad?, de mecanismos, de dispositivos de represión de este tipo de conductas, que normalmente van acompañadas en dos vertientes, ¿no? En una moral y en una psicopatológica. Entonces, ahí donde falla la crítica moral, por ejemplo, en una cultura secular, ¿verdad? Donde a lo mejor ya se ha superado toda una serie de prejuicios religiosos, no nos queda más que la psicopatología. Y muchas veces se busca en la psicología un ardid, pues pseudo moral, también para poder condenar o para poder castigar o para poder patologizar este tipo de conductas en los niños o las niñas, ¿no? Los traumas sexuales por transgresión, que son, digamos, también los más conocidos y que tienen que ver con el abuso sexual, pero no solamente con el abuso sexual, ¿no? Estos se caracterizan por la transgresión de los límites físicos y sexuales que lleva a cabo un adulto hacia un niño o una niña, llevando a cabo un abuso sexual o violación u otro tipo también de traumas sexuales. Por ejemplo, el hecho de que un adulto, un sacerdote, un pastor o alguien esté constantemente supervisando o reglamentando la conducta o el deseo sexual, también es una forma de transgresión, ¿no? Por ejemplo, en muchas sectas religiosas con un marcado corte moral sobre la sexualidad, pues han llegado a intrometerse en el ámbito de la conciencia de las personas para saber si han tenido algún tipo de deseo sexual pecaminoso, y esto forma parte de un sistema también de control de la intimidad de las personas, y es una forma también de transgresión sexual, ¿no? Ya sea justificado por una situación religiosa, espiritual o de otro tipo, supone un disciplinamiento también de la conciencia. Entonces, en esta parte de la transgresión, no solamente la transgresión de los límites corporales o sexuales a través del abuso o la violación, sino que puede haber diferentes formas de transgresión sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos encontramos quizás con un aspecto bastante fuerte de transgresión sexual en nuestra cultura,
que tiene que ver con chistes, con comentarios, con prácticas, con rituales, de hecho, hasta de iniciación sexual entre adolescentes, de adultos con adolescentes, por ejemplo, el hecho de que antes se daba esta situación donde un adulto impulsaba que un adolescente se iniciara sexualmente con una trabajadora sexual, es un tipo también de transgresión sexual, el hecho de que en algunas comunidades también se llevaran a cabo ritos de iniciación sexual a través de la cópula con algún tipo de animal, ya sea un ave como una gallina o un perro o un caballo, etcétera, pues también forman parte de un tipo de transgresión sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí esto que yo les presento ahorita sobre la etiología de los traumas sexuales, me parece que es importante tenerlo en cuenta porque el abuso y la violación no son los únicos tipos de transgresiones sexuales, sino que hay otro tipo de traumas sexuales por privación y por represión y que pueden incluir el chiste, los comentarios, los rituales, puede ser de hecho la propia falta de contacto, la privación de contacto, del abrazo, del cariño, etcétera, son formas también de privación sexual que se encuentran en la base de muchos traumas sexuales posteriores, ya sea por abuso o por violación. Y en muchos casos, esta base, este basamento de traumas sexuales previos va a ser el background sobre el cual, ¿no? La olla, el caldo de cultivo de otros tipos de abusos o de violaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la transgresión sexual o en el caso de la privación y la represión, van a ser circunstancias o situaciones de vulnerabilidad y riesgo para poder en un futuro ser también blanco de algún tipo de abuso, de maltrato o de violación sexual y que esto también redunde en un impacto clínico a corto, mediano o largo plazo. Muy bien, bueno, vamos a detenernos aquí y ahorita continuamos con el siguiente tema que tiene que ver con el proceso traumatogénico del abuso sexual.